N-I-V-L-I-A, es el libro de mi Dios, y en ella solo confío yo. N-I-V-L-I-A, N-I-V-L-I-A, es el libro de mi Dios, y en ella solo confío yo. N-I-V-L-I-A. Hey, ¿qué estás haciendo? No, nada. Sean todos bienvenidos a esta cuarta entrega de la serie La Biblia para gente adulta. Quiero saludarles a cada uno de ustedes, a los que se conectan a través de nuestro canal en la web y en cada una de nuestras sedes. Les damos un aplauso de bienvenida a todos. Escucha, esta serie a mí particularmente me ha gustado muchísimo estudiarla y compartirla. Porque, ¿sabes? Algo que hemos tenido en mente y es parte de lo que hemos dicho acerca del propósito de esta serie, es que la mayoría de nosotros, cuando escuchamos de la Biblia por primera vez, escuchamos de ella a través de historias bíblicas siendo niños. Son historias que de pronto nos contaron de niños y el tema, el asunto es que crecimos. Y crecimos teniendo una perspectiva de la Biblia quizás infantil. Y ahora que somos adultos recordamos esas historias de la Biblia y pensamos que se trata simplemente de cuentos que nos contaron para de pronto entretenernos o llevarnos a dormir a la cama. Y es parte de mi historia. Yo crecí en ambiente de iglesia, crecí escuchando muchas de esas historias de la Biblia que fueron contadas para mí como historias para niños. Y esto es lo que hemos dicho hasta el día de hoy, es que muchas personas conocen historias de la Biblia, pero pocas personas conocen la historia de la Biblia. Y algo que necesitamos tener para ver la Biblia desde una perspectiva más allá de lo infantil, verlo desde una perspectiva mucho más adulta para que nuestra fe sea nutrida, se robustezca mucho más, es conocer la historia de la Biblia. Y si has estado con nosotros desde el comienzo de la serie, me alegra mucho porque hoy puedes tener una perspectiva más completa de lo que voy a hablar con ustedes, de lo que hemos estado hablando. Hoy vamos a tener una perspectiva mucho más amplia, pero si no has estado aquí desde el comienzo de la serie, yo quiero animarte a que vayas a nuestro canal en YouTube para que puedas ver cada una de las partes anteriores, porque hemos estado construyendo esta serie y el mensaje de todo lo que enseña lo puedes captar al ver las 4 partes, incluyendo esta parte de hoy. Ahora, algo que comenzamos a decir es que cuando hablamos del inicio o del comienzo de la Biblia, dijimos que la Biblia comenzó con un evento.
Y ese evento que dio inicio a la Biblia es la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiese resucitado, nadie se hubiese interesado en escribir acerca de su vida, no hubiese existido la iglesia, no hubiese existido todo este movimiento que luego hizo que se recopilaran los escritos que conocemos hoy como el Nuevo Testamento y los escritos que conocemos hoy como el Antiguo Testamento. Así que la razón de ser o el inicio de la Biblia está en este evento que es el evento más importante en la historia de la humanidad, y es la resurrección de Jesús. Debido a la resurrección de Jesús es que hombres como Mateo, Marcos, Lucas y Juan tomaron tiempo para escribir, documentar la vida de Jesús, para registrar lo que había pasado con él, para que otras personas pudieran conocerlo. Ahora, cuando Mateo, cuando Marcos, cuando Lucas, cuando Juan escriben acerca de la vida de Jesús, ellos no están pensando en que están escribiendo la Biblia. Ellos simplemente están documentando para compartir con alguna audiencia en particular, documentando aquello que Jesús hizo. Ahora, recuerda esto. Lo que inspiró que ellos iniciaran a escribir acerca de la vida de Jesús fue su resurrección. Cuando Jesús estaba con vida, cuando Jesús caminó entre ellos, ellos no estaban escribiendo las cosas que Jesús enseñaba o que Jesús decía. Eso vino después de ocurrir la resurrección de Jesús. Y lo que sabemos entonces es que en el primer siglo y alrededor del segundo y el tercero, los cristianos comenzaron a ser más en números gentiles que judíos. Y estos cristianos gentiles, enamorados de esta persona llamada Jesús, comenzaron a investigar acerca de él, y no solo tenían estos escritos que hoy conocemos como los evangelios y que consideraron sagrados por la persona de quien hablaban, sino que también ellos, queriendo saber más de Jesús, se fueron a los escritos del Antiguo Testamento, lo que conocemos o lo que conocían ellos en aquel momento como la ley y los profetas, y que luego conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos fueron, esos primeros cristianos, comenzaron a investigar acerca de ese Jesús del cual escuchaban tanto y en quien creían. Comenzaron a investigar y a buscar lo que decía la Biblia hebrea en aquel entonces, la ley y los profetas, y encontraron a Jesús por todas partes. Así que tenían en ese momento, ellos tenían los evangelios, tenían también los escritos de los hebreos, la ley y los profetas, y comenzaron a conectar eso. Pero en este punto, escucha, todavía no tienen o no consideran lo que hoy llamamos nosotros la Biblia. En ese punto tienen algunos escritos llamados, que nosotros llamamos hoy los evangelios, unas cartas de un plantador de iglesias llamado Pablo, los escritos de la ley de los profetas y del Antiguo Testamento, pero todavía no se ha conformado lo que nosotros hoy conocemos como la Biblia. Ahora, en toda esta historia de la Biblia, en toda esta historia hay un personaje que es muy importante para poder entender cómo fue que la Biblia llegó a nosotros. Y este personaje es de quien vamos a hablar el día de hoy. Y este personaje es este hombre que llamamos Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué dos nombres? Porque Saulo era hebreo. Y Saulo, ese era su nombre hebreo, pero él también tenía otra nacionalidad, y él tenía la nacionalidad romana, y su nombre romano era Pablo. Y lo vemos así en la Biblia. De hecho, cuando conocemos su historia en la Biblia, el inicio de su historia lo conocemos como Saulo de Tarso. Luego lo vemos más como Pablo.
el apóstol Pablo, y la razón de por qué lo encontramos luego en gran parte de la Biblia como Pablo, es porque cuando él pasa de desarrollar su ministerio entre los judíos, donde lo conocían con su nombre hebreo, y comienza a predicar el evangelio más hacia el mundo gentil, entonces él utiliza su nombre, que era el nombre hacia los gentiles, que era el nombre de su nacionalidad romana, que es Pablo. Por eso encontramos a Pablo más en el resto de la Biblia con este nombre. Ahora, cuando él entra en la historia bíblica, lo vemos como un hombre que es un fariseo, que es conocedor de la ley a la perfección. Y recuerda, la semana pasada yo te decía que los cristianos gentiles tomaron los escritos del Antiguo Testamento para los hebreos, para los judíos, y comenzaron a ver a Cristo allí. Y eso generó tensión entre los judíos y los cristianos de la época. Y cuando tú y yo vemos a Pablo, que es Saulo al comienzo de su historia en la Biblia, lo vemos como un hombre que está muy molesto. Y él está molesto contra esta secta llamada la secta en aquel momento de los nazareos. ¿Por qué? Porque Jesús era de Nazaret. Y él veía, esa gente que está creyendo en Jesús, están tomando nuestra escritura y le están dando una interpretación distinta. Mira, Saulo conocía al derecho y al revés la ley, la conocía perfectamente y se sentía molesto. Y de hecho, Pablo pidió autorización ante los líderes religiosos judíos para ir a perseguir a los cristianos. Y conocemos esa historia, cómo se levantó para perseguir en cada ciudad y llevar a la cárcel a aquellos que decían ser seguidores de Jesús, los que eran parte de esa secta que estaba tergiversando las tradiciones judías, que le estaban restando importancia al templo que era parte de ese culto y de esa religión de los judíos. Así que Pablo persigue a los cristianos, pero algo ocurre en este proceso. Mientras él está muy molesto, queriendo detener este movimiento de esta secta llamada los nazareos para ellos, mientras él está tratando de detener eso, él tiene un encuentro con Jesús. Y su vida da un giro por completo. Y de perseguir a los seguidores de Jesús, se convierte en un seguidor de Jesús. Y su vida por completo cambia, por completo es transformada. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos. Encontramos esa conversión de Pablo. Ahora, Pablo es importante en esta historia de cómo la Biblia llega a nosotros por tres razones que quiero compartirte el día de hoy. Tres razones sumamente importantes o claves de la importancia de Pablo en la historia de la Biblia. Y la primera razón por la cual Pablo es importante es porque él escribió parte de ella. Sabes, toda la Biblia tiene 66 libros. Ahora, el Nuevo Testamento tiene 27. Y de los 27 libros que encontramos en el Nuevo Testamento, 13 fueron escritos por el apóstol Pablo. Y él escribió muchas cartas. Escribió cartas a las iglesias en donde él iba a comunicar el evangelio, o iglesias que él había plantado. Y muchas de esas cartas sobrevivieron. Él escribió cartas a personas que eran sus amigos, para consolidar la fe de ellos. Él escribió cartas muy importantes y 13 de esas cartas sobrevivieron, y 13 de esas cartas son parte de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Así que Pablo es valioso, Pablo es importante en toda esta historia de la Biblia, porque es un gran escritor
de la Biblia. Ahora, recuerda esto, cuando Pablo está escribiendo, cuando él está escribiendo Corintios, cuando él está escribiendo esa carta a los creyentes en Éfeso, cuando está escribiendo a aquellos que se han convertido y que están en la región de Galacia, cuando le escribe a este hombre llamado Filemón, cuando le escribe a este hombre llamado Timoteo, él no está pensando que está escribiendo la Biblia. Él sencillamente le está escribiendo a algunos amigos, le está escribiendo a algún grupo de personas que se han convertido en Jesús, pero les habla acerca de Jesús. Y las personas que reciben estas cartas y los creyentes en ese primer siglo consideraron inmediatamente esos escritos como escritos sagrados, como escritos valiosos, como escritos inspirados, no porque los escribiera Pablo, sino por la persona de quien escribía, que era Jesucristo. Así que ellos tomaron esos escritos y comenzaron a valorarlos y a protegerlos y a leerlos en sus reuniones para fortalecer la fe que tenían y esa fe que se estaba desarrollando en Jesús. Pablo escribió parte de ella. Una segunda razón por la cual Pablo es muy importante en toda esa historia de la Biblia es porque Pablo explica la relación entre las partes. Pablo explica la relación entre las partes. Si tomamos la Biblia que hoy tú y yo tenemos en las manos, vamos a encontrar que en esta Biblia hay dos grandes partes. Hoy le llamamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y si alguien conocía a la perfección el Antiguo Testamento, ¿sabes? Ese era el apóstol Pablo. Ese era el apóstol Pablo. Y aquellos seguidores de Jesús que tomaron el Antiguo Testamento, que tomaron la Biblia hebrea y comenzaron a ver a Jesús allí, ellos necesitaban entender cómo conectar. Y Pablo sabía porque era un fariseo, porque había sido formado, porque entendía toda la ley judía, porque la conocía de memoria. Así que Pablo podría conectar, y de hecho cuando su vida fue transformada y pasó de ser ese hombre que perseguía a los seguidores de Jesús para convertirse en alguien que ahora comunica acerca de la vida de Jesús, anuncia acerca de la vida de Jesús, entonces Pablo, mejor que nadie, pudo explicar la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para aquellos que eran seguidores de Jesús en esa época, que estaban buscando la manera de conectar ambas partes, Pablo pudo explicar esa relación entre ambas partes. Y quiero decirte algo, si Pablo estuviese acá el día de hoy, si él hubiese estado en el momento que tú y yo recibimos toda la Biblia y miráramos el Antiguo y el Nuevo Testamento, él nos diría algunas cosas importantes. Y una de las cosas que nos diría acerca del Antiguo Testamento, él nos diría: lee el Antiguo Testamento en busca de inspiración y motivación, no necesariamente para su aplicación. Y permíteme explicarte esto. Cuando tú y yo vemos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar en el Antiguo Testamento muchas cosas que son de inspiración para nuestra fe. Muchas cosas que llenan nuestra fe de ánimo, de motivación. ¿Por qué? Porque vemos a un Dios trabajando en la historia, trabajando a través de un pueblo que muchas veces no fue fiel, no fue constante, pero el amor de Dios sí fue constante. Vemos a Dios interviniendo a través de situaciones que eran humanamente imposibles. Vemos a Dios trabajando a través de circunstancias que iban más allá de la posibilidad y de la comprensión humana. Así que cuando tú y yo vemos el Antiguo Testamento, necesitamos verlo como una parte de la Biblia que trae inspiración y que trae motivación. Y Pablo lo entendía. Pablo entendía esto. Hay muchas cosas, o de hecho todo lo que está allí en el Antiguo Testamento fue escrito en un contexto.
fue escrito para una nación. Y fue escrito en el contexto de un pacto que era el antiguo pacto. Pero Pablo sabía que ahora estamos en un nuevo pacto. Un pacto que es un nuevo pacto a través de Cristo Jesús. Un pacto donde ahora tú y yo, a pesar de no ser judíos, somos parte, somos abrazados y alcanzados por ese nuevo pacto que nos da salvación en Cristo Jesús. Amén. Así que Pablo lo entendía. Pablo entendía esto. Él entendía, ahora ya no estamos en el antiguo pacto. Y hay cosas del Antiguo Testamento que pueden darnos enseñanza. Claro que sí, que pueden darnos instrucción. Pero hay cosas que son para un momento y un contexto que si tú y yo tratáramos de aplicar hoy sería innecesario para nosotros. Pero todo en el Antiguo Testamento es un mensaje de inspiración y de motivación. Pablo entendía la relación entre las partes. Por eso intervino, exhortando incluso a Pedro en un momento cuando él quiso que los cristianos gentiles se circuncidaran y la iglesia. Por eso intervino, ¿sabes? El concilio en Jerusalén en Hechos capítulo 15, porque los que habían sido formados, los judíos, en esa Biblia hebrea que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, querían que los nuevos creyentes gentiles aplicaran todo lo que estaba allí, y ellos dijeron, no, ellos no necesitan aplicar todo eso. Eso está escrito, y si buscas 1 Corintios 10, 6 y 11 vas a encontrar que Pablo fundamenta esta idea. Estas cosas fueron escritas para nuestra inspiración, para darnos un ejemplo, pero no necesariamente para nuestra aplicación, porque hay muchas cosas allí que ya no aplican. Pero ahora, si Pablo estuviese con nosotros y nos ayudara a entender la conexión entre las partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, Pablo nos diría esto. Él nos diría, toma las referencias del mandamiento de Jesús en el Nuevo Testamento para la aplicación en tu vida. Cuando se trata de la aplicación, toma las referencias del mandamiento de Jesús. ¿Y cuál es ese mandamiento? Jesús está, antes de ser crucificado, está con los apóstoles. Está tomando un momento de mucha conexión con ellos. Está tomando la cena, esa cena del Señor que nos recuerda el nuevo pacto. Y Jesús les dice, en ese momento les dice a ellos, un nuevo mandamiento les doy. Y cuando Jesús utiliza esa expresión, un nuevo mandamiento les doy, escucha, los oídos de los apóstoles están muy atentos, porque esa palabra que Jesús utiliza es la palabra que ellos durante toda la vida como judíos han escuchado cuando les hablan acerca de los mandamientos. Y Jesús está allí, hey, escucha un momento, solo Dios puede dar mandamientos, pero ya ellos entienden, este hombre sana a los enfermos, resucita a los muertos, multiplica los alimentos, perdona los pecados. Así que Jesús está allí y les dice, un nuevo mandamiento les doy. Amen a los demás como yo los he amado a ustedes. Amen a los demás como yo los he amado a ustedes. Y cuando Jesús dice un nuevo mandamiento les doy, Jesús no está diciendo, quiero que agreguen ahora este va a ser el número 11. No, Jesús está diciendo, hey, todos estos mandamientos que ustedes han escuchado, todos esos mandamientos que ya conocen, todos se expresan en este mandamiento. Amen a los demás como yo los he amado a ustedes. Y esto es tan importante porque cuando se trata de la aplicación en nuestra vida, ¿qué vamos a aplicar? Todo lo que vamos a aplicar debe expresarse en ese mandamiento
de Jesús. En ese mandamiento, amar a los demás como Jesús nos ha amado a nosotros. Vamos, puedes mirar al que está a tu lado y decirle, dile al que está a tu lado, dile, ama a los demás, dile, ama a los demás como Jesús te ha amado. Ama a los demás como Jesús te ha amado. Y cuando nosotros leemos los escritos de Pablo, una y otra vez, Pablo está enfatizando ese mandamiento y nos está dando aplicaciones de ese mandamiento. Y él escribe, por ejemplo, a los creyentes en Filipos, esta carta que conocemos como Filipenses, capítulo 2, verso 5. Pablo les dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Amó a otros. Jesús, la actitud de Jesús no fue alguien que se dejó dominar por la ira o por el enojo. Fue alguien que perdonó con rapidez. Fue alguien que estuvo dispuesto a sacrificarse, a dejar su comodidad para servir a otros. Fue alguien que estuvo dispuesto a invertirse para ayudar al necesitado, a entregar su vida por otros. Pablo dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Queremos ser mejores padres? Levanten la mano. ¿Quiénes quieren ser mejores padres? ¿Quieres ser un mejor esposo? ¿Quieres ser un mejor hijo? ¿Quieres ser un mejor empleado? ¿Quieres ser un mejor jefe? ¿Un mejor líder? ¿Sabes? Aplica esto. Que la actitud, tu actitud sea como la de Cristo Jesús. Amén. Y esto es maravilloso cuando vemos cómo Pablo nos enseña y nos ayuda. ¿Y cómo lo hizo en la iglesia en el primer siglo? Ayudarles a conectar esto que ahora conocemos y que estaban escuchando en ese momento de la vida de Jesús y del nuevo pacto con el antiguo pacto. Pablo es importante en la historia de la Biblia, ¿sabes? Porque primero escribió parte de ella, explica la relación entre las partes, pero lo tercero, y eso es lo más importante que quiero comentarte hoy, es que él autentifica el evento más importante registrado en la Biblia. Y ese evento, ya te lo he dicho desde la primera parte de esta serie, lo hemos repetido en cada una de las partes, ese evento fue la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús. Escucha, si no hay resurrección, no hay Biblia. Si no hay resurrección, no hay Biblia. Y lo que ocurrió desde el primer siglo es que muchas personas que no estaban conectados con la iglesia, muchos que eran opositores de este movimiento alrededor de Jesús, inmediatamente trataron de desacreditar la realidad histórica de la resurrección. Trataron de desacreditarlo. Y algo que Pablo hace es que él autentificó la resurrección de Jesús. Él autentificó la resurrección. Y te voy a explicar esto, pero antes quiero comentarte lo siguiente. En ese primer siglo y desde ese primer siglo y a lo largo de la historia, muchas personas han tratado de desacreditar la veracidad de lo que hoy tenemos como la Biblia. Y es posible que tú hayas escuchado a alguien, algún supuesto experto, historiador, decir cosas como que Mateo no escribió lo que hoy conocemos como el Evangelio de Mateo, que no conocemos o no sabemos quién fue Marcos, que Lucas sí escribió el Evangelio de Lucas, pero no lo escribió en la fecha que la mayoría acepta que se escribió, sino que lo escribió mucho tiempo después, y que Juan, dicen, no se sabe si realmente Juan escribió el Evangelio de Juan. Y lo que muchos han tratado de hacer desde el principio, es decir, cosas como que la resurrección de Jesús fue algo que se inventó muchísimos años después de que Jesús
ascendiera a los cielos, muchísimos años después. Entonces dicen, esto no fue algo que los primeros seguidores de Jesús creyeron. No fue algo que aquellos que se conectaron con Jesús inmediatamente después de Él resucitar creyeron, sino que con el tiempo fue como un mito para darle, tú sabes, más emoción, más énfasis, más fuerza a este mensaje de esta gente religiosa que dicen amar a Jesús. Entonces, para agregarle más peso a ese mensaje, ellos crearon la idea de que Jesús había resucitado. Y Pablo aclara eso en sus cartas. Y hay una carta donde Pablo explica con mucho detalle y habla y autentifica como experto de la ley judía que era, como alguien que tenía una voz de influencia para los hebreos, para los judíos, pero que también tenía una voz de influencia para los gentiles. Pablo habla acerca de la resurrección de Jesús. Y en esta carta dice Pablo, en Primera de Corintios, la carta de Pablo a los creyentes corintios es evidencia indiscutible. Y escucha, los historiadores hoy reconocen a Pablo y saben quién es Pablo. Y de hecho, los historiadores hoy dicen que los escritos de Pablo que tenemos en la Biblia dieron mucha forma y han dado mucha forma y han influido mucho en la vida del mundo occidental. Y nadie, hoy por hoy, mira, un historiador sabe quién es Pablo. ¿Sabe quién es? Porque fue un personaje importante de mucha influencia. Y su carta a los creyentes de Corintios es evidencia indiscutible de que la resurrección de Jesús se aceptó como un hecho inmediatamente y no posteriormente. Y esta parte es muy académica o muy histórica. Pero aquellos que dicen, si esto ocurrió en este punto y se escribió en este punto, mientras más tiempo sucede entre lo que ha ocurrido y lo que se ha escrito, lo que se dice o lo que se anuncia, más tiempo hay para que se corrompa ese mensaje. Así que el argumento para desacreditar, quitarle valor a la Biblia es el argumento de que, bueno, se habló de la resurrección de Jesús, pero no fue inmediatamente. Fue algo como que con los años se inventó, pero no algo que comenzó a comunicarse inmediatamente. Y Pablo rebate esa idea y él autentifica que la resurrección de Jesús se aceptó como un hecho inmediatamente y no posteriormente. Y te voy a mostrar aquí, te voy a mostrar esa línea de tiempo. Pablo escribe a los Corintios en el año 55. Y esto fue 3 años después de él haber fundado la iglesia en Corinto en el 52. Y él fundó la iglesia en Corinto solo unos 3 años después de haber estado en Jerusalén en el año 49, pero también en el año 40, y de haberse reunido en Jerusalén con los apóstoles y con todos los seguidores de Jesús que estaban en esa ciudad, que fue la ciudad principal donde todo este movimiento llamado iglesia arrancó, inició. Y él estuvo allí en ese tiempo solo 3 años después de su conversión en el año 37. Y la conversión de Pablo ocurrió apenas unos 4 años, alrededor de unos 4 años luego de la resurrección de Jesús. Ahora fíjate esto, entre la conversión de Pablo, la resurrección de Jesús, al momento que él escribe acerca de la resurrección de Jesús, apenas han pasado unos 20 años. Los historiadores dicen que 20 años es poco tiempo como para que se hubiese corrompido esa historia tan importante. Ahora, la otra cosa aquí que hay que ver es si la resurrección de Jesús fue algo que se enseñó, que se inventó años después. ¿Cómo es que Pablo sabe tan cerca, entre el 37 y 40, ya Pablo sabe acerca de la resurrección de Jesús? Porque cuando él escribe a los Corintios, él escribe esto
que ya se decía inmediatamente. Inmediatamente. Recuerda, el movimiento iglesia realmente surgió porque Jesús resucitó. Porque Jesús resucitó. Porque si no hubiese resucitado, no hubiesen seguido adelante. Nadie hubiese creído en ese hombre que dijo ser Dios, que dijo que iba a morir, que al tercer día resucitaría. Pero Pablo, cuando escribe a los Corintios, y mira lo que Pablo les dice en 1 Corintios 15, Pablo dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Escucha, les está hablando a ellos que les había predicado hacía 3 años. Quiero recordarles este evangelio que les prediqué cuando estuve con ustedes, porque ante todo les transmití lo que yo mismo recibí. ¿Dónde lo recibiste, Pablo? ¿Cuándo lo recibiste? Lo recibió muy poco tiempo después de su conversión. Lo recibió estando en Jerusalén, reunido con los apóstoles. ¿Y qué fue eso que él recibió? Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Y alabamos a Dios porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz por nuestros pecados. Y que fue, dice, según las Escrituras, y que fue sepultado. Y sabemos que murió realmente. Pero dice también Pablo que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas. Y ese Cefas es Pedro, es el apóstol Pedro. ¿Y cómo lo sabes, Pedro? Porque él estuvo en Jerusalén cuando también estuvo Pedro. Y él conversó con Pedro. Seguramente Pedro escuchó a Pedro compartir ese mensaje. El maestro ha resucitado. Nuestro Señor resucitó. Y luego dice Pablo, y luego se apareció a los 12. Y después dice, se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Pablo, ¿cómo lo sabes? Porque estuvo allí, muy cerca de cuando eso ocurrió. Muy cerca de cuando se inició y se comenzó a hablar acerca de la resurrección de Jesús. Y dice, y Jesús se apareció resucitado a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales en el año 55, la mayoría de los cuales, dice Pablo, casi 20 años después o 22 años después, Pablo dice, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Y entonces Pablo dice, y luego se apareció a Jacobo. ¿Y por qué Pablo menciona a Jacobo para hablar de la resurrección de Jesús y para autentificar la resurrección de Jesús? Y recuerda, sin resurrección no hay Biblia. Ahora, ¿por qué Pablo menciona a Jacobo? Porque este Jacobo era el hermano de Jesús, que conocemos también como Santiago. Y lo menciona porque Jacobo en un momento no creía que Jesús era el Mesías. A ver, levante la mano los que tienen hermanos de sangre con quienes han crecido y han vivido. A ver, si tu hermano te dice, yo soy el Mesías, yo soy Jesús, ¿tú le creerías? Yo no le creería a ninguno de ellos. Y Jacobo tampoco en un momento, pero cuando vio que este hermano que decía ser Jesús, el Mesías, que dijo que iba a morir y que al tercer día resucitaría, y cuando lo vio que murió y que al tercer día resucitó, Jacobo se convirtió en un seguidor de Jesús, en un apóstol en la iglesia, y murió por la causa de Cristo como un mártir por anunciar el evangelio de esa persona que fue su hermano, que al principio no creía, pero al verlo resucitado creyó. Él es mi Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Y ahí está. Pablo autentifica y las 3 razones por las cuales Pablo es tan importante en la historia de la Biblia y su participación y su llamado y su misión
En ese punto, quizás él no estaba pensando, bueno, yo aquí voy a trabajar para que se escriba y para que se autentifique y se una todo esto que vamos a conocer como la Biblia. No, pero en el propósito de Dios, mira, Pablo escribió parte, explicó la relación entre las partes y autentificó el evento más importante registrado en la Biblia y en toda la historia, y es la resurrección de Jesús. Así que aquí avanzamos en el tiempo. Llegamos al siglo IV. Aquí están los seguidores de Jesús. Ellos tienen estos escritos que son documentos de la vida de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Tienen cartas del apóstol Pablo, este plantador de iglesias, que fueron consideradas también como documentos sagrados. Pero aparte de eso, habían otros escritos. Pedro, el apóstol, había escrito, o mejor dicho, había dictado para que se escribiera estas dos cartas. Juan escribió otras cosas también. Santiago, el hermano de Jesús, escribió algo, y allí estaban esos documentos. Y en este siglo IV, recuerda, Constantino había cambiado las reglas, porque el Imperio Romano hasta ese momento había impuesto muchas restricciones para que no se estudiara libremente estos escritos. De hecho, habían perseguido a quienes tenían escritos cristianos y les quitaban la vida si no los entregaban. Pero en este siglo cambiaron las reglas, y Constantino, por las razones que sean políticas, no es porque él haya sido cristiano evangélico y tal, pero es el plan de Dios en medio de la historia. Así que cambian las reglas y comienzan a dar libertad para que se estudien, y los creyentes de ese momento comenzaron a estudiar libremente todos estos libros, y allí comenzaron a reunir y a conformar lo que hoy conocemos como la Biblia. Y algo increíble, el imperio que había crucificado a Jesús, ahora en este siglo estaba patrocinando a aquellos que estaban dedicados a conformar y a estudiar la Biblia. Los que lo crucificaron ahora estaban pagando para que este libro llamado la Biblia fuese conformado. Wow, a mí me parece esto maravilloso. Ahora, quiero decirte algo. El cristianismo es el resultado de un evento que creó, y ese evento es la resurrección de Jesús, que creó un movimiento, y ese movimiento es el cristianismo, es la iglesia, que produjo textos que fueron recopilados, protegidos y encuadernados en un libro que hoy tú y yo conocemos como la Biblia. Escucha, la Biblia no creó al cristianismo. Un evento, la resurrección de Jesús, creó ese movimiento que llamamos cristianismo. Y estos cristianos comenzaron a producir textos porque Jesús había resucitado. Y esos textos fueron recopilados, protegidos y encuadernados. Y hoy los tenemos tú y yo en nuestras manos. La palabra de Dios. Esa palabra de Dios que ha influido en el mundo occidental, en el mundo entero, y que ha influido en nuestras vidas. Y esa palabra de Dios que es parte de nuestra historia. Yo no sé para ti, pero la historia de la Biblia es también parte de mi historia. Mi vida hoy sería completamente diferente si la historia de la Biblia no hubiese ocurrido. Por eso cuando hoy tomo la palabra de Dios, hoy quiero verla no como un niño que escuchó historias bíblicas, sino quiero verla desde una perspectiva mucho más profunda, mucho más amplia, más robusta en la fe. Como un libro que fue recopilado, encuadernado a partir de un gran evento que registra la vida más importante, que es la vida de Jesús,
quien vino a este mundo para transformarnos. La historia de la Biblia ha transformado mi vida. Para cuantos también la palabra de Dios ha transformado su vida. Por eso a lo largo de toda esta serie, escucha, queremos decirte, la Biblia no es un libro de historias infantiles. No es un libro solo para entretener a los niños. Si lo estás mirando así o si lo has visto así, la Biblia, la palabra del Señor, es ese registro que Dios nos ha dejado para conocer lo que Él ha hecho a lo largo de la historia para restaurarnos, para salvarnos. Y es ese libro que hoy, al recibirlo, marca y cambia nuestra historia por completo. Amén. Y yo quiero que hoy demos gracias a Dios por esto. ¿Qué te parece si oras conmigo? Quiero pedirte que allí donde estás inclines tu rostro y vamos a agradecer al Padre por darnos su palabra. Vamos a agradecer a Dios. Señor, hoy te damos gracias. Hoy yo quiero darte gracias por ese tiempo especial durante estas 4 semanas. Gracias porque al estudiar la historia de la Biblia entendemos, Señor, tu gran propósito. Entendemos tu plan de salvación para nuestras vidas. Y queremos agradecer, Señor, porque la historia de la Biblia es también parte de nuestra historia. Porque así, Señor, como nos muestras tu muerte y resurrección en ella para nuestra salvación, a través de eso encontramos, Señor, que nuestra vida también ha sido transformada. Gracias porque al tomar lo que está en tu palabra, al tomar aquello que nos motiva, nos inspira, al tomar aquello que debemos aplicar el día de hoy, nuestra vida es transformada, nuestra historia es cambiada. Señor, te damos gracias. Vamos, dile conmigo a Dios: Señor, ayúdame el día de hoy. Quiero que mi historia siga siendo transformada, renovada, sea una historia mucho más emocionante, una historia que te refleje a ti. Por eso quiero ir a tu palabra cada día y aplicar todo lo que tu palabra me da para aplicar, y ser inspirado y motivado en todo lo que tu palabra me da para ser inspirado y motivado. Y de esa manera mi historia sea transformada y la historia de muchos, de familias, de nuestra nación y de nuestro mundo entero sea transformado al conocerte más y más a ti, Jesús. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.